Hola, ¿qué tal? Yo soy Chris Meneses y hoy les voy a enseñar cómo decantar perfumes. Para las personas que tenemos colecciones de perfumes que consideramos grandes, se vuelve un poco difícil poder darle un uso a todos estos perfumes, hacer una rotación y sobre todo terminar nuestras botellas. Aquellos que tienen más de 10 perfumes de 100 mililitros saben de lo que les estoy hablando. Por más que ustedes intenten usarlos todos, no son capaces de terminárselo y eso va aumentando a medida que ustedes tienen más perfumes en su colección. Es por eso que en algún punto de nosotros como coleccionistas tenemos que aprender a decantar nuestros perfumes porque podemos vender decants y con eso estamos ayudando a otras personas a que puedan conocer los perfumes sin necesidad de adquirir una botella completa, y a nosotros nos sirve también para recuperar algo de dinero, ya sea que lo querramos invertir en alguna otra cosa o para seguir comprando perfumes. Por eso hoy les voy a enseñar varios métodos de decantación. Estos son los que yo conozco y el video va a quedar un poco extenso, pero espero que se queden hasta el final porque he intentado tomar en cuenta todos los aspectos que se les pueden presentar a través del proceso para que en algún caso, si llegan a tener alguna dificultad, sepan cómo solucionarlo, que vean cuáles son los métodos más prácticos, cuál es el que se adecua mejor a las botellas que ustedes tienen y a las necesidades que van a tener cuando estén haciendo este proceso de decantación. Estos son los materiales que vamos a utilizar para decantar. Entonces, por aquí hacemos un repaso brevemente. Utilizaremos cinta transparente o de cualquier tipo, tijeras, un bisturí o un cúter. Necesitaremos jeringa. Esta es una jeringa especial para decantar. También utilizaremos una jeringa normal de la que pueden conseguir en cualquier farmacia. Y acá tenemos algunos envases de decants, este que es el que yo llamo pico de colibrí, y algunos adaptadores también para jeringa. Y tengo acá diferentes botellas que se van a dar ustedes cuenta que tienen distintos tipos de válvulas. Para la gran mayoría de métodos de decantación, ustedes van a tener que retirar el embellecedor de sus botellas. Entonces, lo primero que deben aprender es a quitar este embellecedor. Esto sale a presión, es muy fácil, solamente tienen que forzarlo hacia arriba con un movimiento firme y podrán retirarlo. Acá tenemos todos los embellecedores retirados. Dependiendo del fabricante de las botellas y de la marca, ustedes se van a encontrar con diferentes tipos de válvulas. Quiero que vean, por ejemplo, la diferencia en las medidas. Estas, aunque son del mismo tipo, pueden apreciar allí que el grosor y la longitud cambia en cada una de ellas. Esta tiene otra medida, mucho más corta. El mecanismo también presenta algunas variaciones. Y en esta, por ejemplo, pueden ustedes observar que la boquilla de esa válvula también cambia considerablemente en comparación a las demás. Y hay algunas excepciones extraordinarias, como el caso de estas botellas de Mugler, en la que no se puede retirar el embellecedor, ya que este forro plástico que cubre la botella está diseñado para integrarse con el mecanismo de atomización que viene integrado con la botella. Entonces ustedes podrían retirar forzando esto. Ya van a ver cómo queda. Allí ven el mecanismo integrado que presenta y queda la válvula expuesta. Entonces, de esta manera podrían utilizar varios de los métodos de decantación que les voy a mostrar, pero también hay uno más sencillo en el que no tendrían que recurrir a esto, porque siempre estamos expuestos a poder dañar este sistema, ya que este, por ejemplo, es de plástico, es bastante frágil. Entonces al forzarlo podría romperse y luego quedaría inutilizable, por lo cual yo recomiendo para estos casos no forzarlo. Justamente con lo que les mencionaba, fíjense que al volver a poner esta cubierta, el mecanismo no ha quedado bien integrado. Ven ustedes allí la boquilla del atomizador quedó parcialmente cubierta, entonces tenemos que volver a retirarlo y hacerle el ajuste hasta que nos quede utilizable, porque de esta manera no va a funcionar la atomización. Allí escuchan ustedes cómo queda suelto el mecanismo.
Ya quedó nuevamente integrado, de esta manera es funcional, ahí ustedes pueden apreciarlo. Entonces ya les voy a decir cuál es el método que yo recomiendo para casos como este. Empecemos entonces por el método más práctico, el más sencillo, el que yo más recomiendo, y es el de pico de colibrí. Estos son dos piezas, aquí ustedes lo pueden apreciar. Van a encontrarlo la mayoría de veces desarmados. Yo estos los compro por AliExpress, entonces si vienen desarmados lo único que tienen que hacer es meter esta parte a presión para que quede firme la pieza. Entonces es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es, cuando ya hayan quitado el embellecedor, van a ver que esta boquilla calza en la mayoría de válvulas. En este caso, ahí ustedes aprecian cómo entra. En esta que es más delgada también les va a funcionar, va a entrar un poco más holgado, pero igual va a ser efectivo. Y en casos como este, ven ustedes que allí ya no entra, ya no calza una pieza con la otra. Lo mismo sucede con este modelo que les mostraba que es el más ancho. De esta manera no ingresa. Sin embargo, lo pueden utilizar. Si ustedes logran hacer que calcen las dos boquillas y sostienen de manera firme ambas piezas, podrían en teoría hacer el spray, la atomización. Cuando bajan la válvula, el líquido va a salir. El inconveniente con esto es que van a tener mayor riesgo de filtraciones, porque como las piezas no están una dentro de la otra, entonces van a perder líquido. Si es una decantación pequeña de 2 o 3 mililitros, la cantidad que se va a perder pues realmente es mínima, solo que van a tener que estar ustedes bregando con que esta pieza no se mueva de aquí para poder hacer la decantación. Entonces tenemos aquí nuestro envase, en este caso son de 3 mililitros. Estos también los adquirí a través de AliExpress. Muy sencillo entonces, como les dije, ponemos acá el pico de colibrí en la válvula. Ingresamos la punta en el recipiente y ya simplemente tendríamos que hacer la atomización y ven ustedes allí cómo el líquido baja. Retiramos y ven ustedes que no se filtra, no van a tener ustedes fugas. Este es un método sencillo, muy efectivo y muy práctico. Acá ven ustedes que en la punta queda algo de líquido, entonces lo que yo hago es sellar acá esta otra entrada y luego retirarlo para que ese vacío que le estoy dando allí haga que salga todo el líquido que queda en esta pieza de aquí, para que no se nos desperdicie nada de nuestro perfume. Esto es práctico, pues por ejemplo cuando están decantando perfumes costosos, como puede ser el caso de este Argos, una Mash, lo que se les ocurra, en el que no queremos que se desperdicie el contenido. Ahora veamos en este caso en el que yo les mencionaba que no calzan las piezas, ¿cómo lo podrían hacer? Entonces lo ponemos allí, tratamos de que quede acoplado de la mejor manera posible y como les dije, si hacemos el spray allí, este es el riesgo que corremos, que se nos corran las piezas. ¿Sí ven? Sin embargo, al hacer acá el spray, yo lo hago de esta manera, sujeto acá, y cuando hago la atomización, entonces ahí ustedes ven cómo se va llenando. Pero, fíjense ustedes, por ejemplo acá en mi dedo, cómo queda desperdiciándose el líquido, se nos alcanza a filtrar, por eso no me parece tan bueno hacerlo de esta manera. Acá sacamos el líquido que queda en la punta y bueno, de una vez vamos a hacer una combinación loca aquí en este envase que estamos utilizando. Este método lo utilizo principalmente para decantaciones pequeñas de 1 mililitro, 2 mililitros, 3, incluso hasta de 5 mililitros.
De ahí en adelante ya no me gusta usarlo tanto porque tendríamos que estar haciendo varias atomizaciones, se nos cansa el dedo, es un poco más tortuoso, se va a demorar más. Si son, por ejemplo, 10 mililitros, tendrían que estar haciendo más de 100 sprayazos. Entonces, para esos casos, les recomiendo el siguiente método. Para el siguiente vamos a utilizar una jeringa, en este caso la normal, que ustedes pueden adquirir en cualquier farmacia. Yo siempre utilizo jeringas de 10 mililitros, ¿vale? Que viene así. Para este método no necesitaremos entonces esta jeringa, la vamos a descartar y lo que utilizaremos en su lugar son estos adaptadores. Igualmente comprados a través de AliExpress, esto es muy económico, vienen paquetes creo que de 50 y 100 piezas, dependiendo de la necesidad que ustedes tengan, pues compran el que más se adecue y funciona de una manera también relativamente sencilla. Entonces esta pieza tiene dos boquillas, vemos que una es más ancha que la otra, la parte ancha es la que calza acá en la boca de la jeringa, ustedes lo meten a presión y queda integrado de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer con este método es que vamos a utilizar este adaptador para que nos calce dentro de la válvula de las botellas. ¿Qué pasa con esto? Esto es muy efectivo cuando la medida es la correcta y queda metido a presión, porque se crea un vacío y de esa manera ustedes evitan las filtraciones. Pero en boquillas como esta, que es más delgada, se les puede filtrar. Van a correr el mismo riesgo de filtraciones al momento de la decantación. En unas que son como estas, por ejemplo, aquí tampoco calza, si ven ustedes, y al hacer fuerza entonces podrían también dañar alguna de las piezas. Lo mismo nos va a suceder con este, que obviamente tampoco logramos hacer una conexión. Para el caso en el que este adaptador, que es de una medida estándar, nos funciona con la medida de la válvula de nuestra botella, lo que hacemos es simplemente presionar hacia abajo, se crea el vacío, levantamos el émbolo y ven ustedes cómo empieza a salir el líquido, ¿vale? Subimos nuevamente, retiramos y ya tenemos acá el líquido que queremos decantar. Como ven, es un método también relativamente sencillo, tiene algunos límites, que va a ser nuevamente la medida de las válvulas de las botellas de nuestros perfumes. Aquí luego simplemente tendríamos que dejar el líquido en nuestro envase y ya estaría realizada la decantación. Este método yo lo recomiendo cuando tienen botellas que se adaptan a la medida de nuestro instrumento y para decantaciones de más de 5 mililitros, de 10, 15, 20 es muy práctico. Estas como son de 10 mililitros, por eso les decía que siempre utilizo esta medida, porque para un envase de 10 mililitros solamente necesitaríamos repetir la operación una sola vez y ya estaría decantado nuestro perfume. Una aclaración importante, en este video voy a estar utilizando el mismo método, por ejemplo, para decantar varios perfumes. Voy a usar el pico de colibrí varias veces, la jeringa para mostrarles cómo se decanta en diferentes tipos de botellas. Pero la recomendación es que ustedes lo hagan con un solo uso. Estos son productos desechables. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla y lógica, y es para no contaminar el perfume que ustedes están decantando. Si decantan este y luego utilizan esta misma jeringa en otro, obviamente se van a mezclar los olores y eso no es lo adecuado. Entonces utilizan una jeringa, un adaptador, un pico de colibrí para cada perfume. Acá les voy a mostrar entonces, tenemos poco líquido, vamos a sacar una cantidad mínima. Esta entonces es más delgada, pero igual alcanza a entrar y podríamos decantar de la misma manera. Ven ustedes ahí cómo sale el líquido. Como les digo, quiero decantar poco porque ya no tengo muchos mililitros en mi botella, pero quiero que vean que sí funciona. Bueno, se nos puede presentar un caso como este, en el que presionamos y al subir el émbolo no sale el líquido.
Para ese caso lo que podemos hacer es dejar el émbolo sin subirlo, lo dejamos así y lo que hacemos es presionar hacia abajo y el líquido va a empezar a subir de manera automática. Ahí ustedes lo ven. Entonces igual va a ser funcional. ¿Sí ven ahí cómo va saliendo? El tercer método es esta jeringa especial que es de 10 mililitros, esta que yo compré, y la diferencia es que trae esta pieza. Entonces esto se parece a los adaptadores, pero se fijan ustedes allí que presenta una diferencia y es esto de acá. Entonces este mecanismo lo que nos ayuda es a crear un vacío que va a evitar las filtraciones. Entonces es una pieza adicional que hace que la presión sea mayor y que calce de manera más adecuada en la válvula de las botellas. Entonces, por ejemplo, para esta que veíamos que no servía con el primer adaptador que utilizamos, al ser esta boquilla un poco más ancha, aquí ya nos funciona. Ingresa, hacemos lo mismo, bajamos y podríamos retirar el líquido, ¿sí? De la misma manera. Este método lo que nos permite es decantar varios tipos de botellas de varios tipos de medida, porque para esta que es delgada también nos funcionaría. Al hacer presión, esa pieza adicional que yo les decía que trae hace que también se adapte y ven ustedes allí cómo sale el líquido. Igual vamos a sacar una cantidad poca solamente para mostrar que sí funciona. Allí está. Entonces lo que nos va a dar es una mayor versatilidad porque lo podemos utilizar con válvulas de diferentes medidas. Tendríamos completo lo que es este método. ¿Cuáles son las desventajas? Yo no he encontrado esta pieza que la vendan de manera individual. Venden la jeringa junto con la pieza. Entonces, dependiendo las necesidades que ustedes tengan, pues tendrían que comprar varias jeringas que traigan esta pieza, este adaptador tan particular para poder hacer sus decantaciones utilizando este método. Este es otro de los que me parece más sencillo y es el embudo. Un embudo en tamaño reducido, facilísimo de usar, sirve para casos como este, en el que ya vieron ustedes que los métodos por jeringa son difíciles de usar porque no se adaptan a esta boquilla, o como les mencionaba en el de Lyman, en el que no me gustaría retirar toda esta pieza por temor a dañarla y demás. Entonces lo único que tenemos que hacer es tan sencillo como introducirlo allí en nuestro envase. Aquí entonces tendríamos nuestro perfume y tendríamos que sprayar en esta parte y vemos allí cómo se va llenando nuestro envase de manera muy sencilla. De igual manera tendrían que tener varias piezas de estas para no reutilizarlo y que no se mezclen los olores, porque estaríamos arruinando el olor original del perfume. Aquí lo hago solamente como pieza ilustrativa para que ustedes vean de qué manera funciona. Entonces aquí con el Lyman haremos lo mismo, ponemos la boquilla lo más cerca posible para que no se derrame el líquido y vamos sprayando y allí vemos cómo va goteando el contenido en el interior. Le damos unos golpecitos para que baje, que no se nos quede ningún residuo de líquido aquí en la boquilla y ya tendríamos lista nuestra decantación. Igual lo recomiendo entonces también para decantaciones pequeñas de máximo 5 mililitros para que no tengan que estar haciendo tantos sprays. Para el siguiente método, si ustedes no quieren comprar o no tienen dónde conseguir esos embudos pequeños, entonces pueden fabricar uno. Mi recomendación, un plástico que sea grueso. Vamos a hacer algunos cortes muy sencillos y fabricaremos nuestro propio embudo para poder hacer la decantación. Con una pieza corta como esta, entonces yo lo que hago es algo muy sencillo, la verdad bastante rústico, pero que es efectivo. Entonces hacemos un corte más o menos de esta manera. Vamos a hacer una especie de triángulo
pero cuya punta no va, cuya terminación, perdón, no va a ser en punta, sino que va a tener un corte recto, más o menos de esta manera. Allí ven ustedes la pieza, queda así con esta forma de triángulo recortado, y entonces lo único que tendríamos que hacer es envolverlo en sí mismo, y allí ven ustedes cómo queda una especie de embudo bastante artesanal, ya lo sé, pero que va a ser muy funcional. Lo único que les recomiendo es procurar que esta punta quede lo más pequeña posible para que ingrese dentro del envase, y que esta, por el contrario, sea lo más ancha posible para que puedan hacer allí las atomizaciones sin que se vaya a derramar el líquido. Yo los pego con cinta, entonces ya les muestro cómo queda esto. Luego de cubrirlo con cinta quedaría algo parecido a esto. Yo lo que hago es que le recorto las puntas para mejorar ambas boquillas. Y funciona entonces igual que nuestro embudo, el que ya les había enseñado. Ponemos acá una parte, acá la otra, y tan sencillo como nuevamente volver a sprayar acá. Y ahí se dan cuenta ustedes que no pierden líquido. Van a poder hacer una decantación de manera sencilla. No es tan estético, pero sí es muy funcional. Allí está. Aquí ya entramos en lo que podríamos considerar como los métodos más complejos, y ello es porque requiere de una preparación de nuestra parte para poder adaptar estos métodos de decantación. Es decir, no van a poder ustedes comprar esta pieza y hacer la decantación, sino que van a tener que hacer algunas modificaciones. En este caso lo que modificaremos será esta pieza de la jeringa en la que está la aguja. Vamos a hacer que esta parte plástica sirva como el adaptador que les mostré anteriormente, ya sea este o este de acá. Si ven ustedes la similitud que hay entre estas dos piezas, entonces lo que vamos a hacer es fabricar artesanalmente una de estas piezas. Importante que ustedes tengan en cuenta la medida de la válvula de su perfume, para que asimismo realicen el corte. En este caso, como esta es más delgada, entonces ustedes van a tener que cortar muy por encima de donde está la aguja, para que sea lo más delgada posible la boquilla que les va a quedar aquí, y que se adapte a esta pieza, que haya un acople que evite las filtraciones. Recuerden que entre mejor sea esa conexión, menos líquido se va a derramar y más fácil va a ser su decantación. Si por el contrario la botella de su perfume tiene una válvula más ancha, entonces lo que van a hacer es subir el corte. Entonces ya no lo haríamos por acá, sino más o menos por este lado, para que sea más grueso y puedan hacer un empate que les logre hacer una decantada. Entonces les voy a mostrar allí. Tengan cuidado, eso sí, cuando utilicen el cúter. Yo utilizo esto para hacer el corte porque nos va a dar un corte más limpio. Lo podrían hacer con tijera, pero entonces la presión que ejercen ustedes con la tijera va a hacer que esta pieza se deforme, y la boquilla entonces les va a quedar más delgada, más ancha, se puede achatar, la podrían aplastar, entonces eso les podría presentar dificultades. Yo lo hago de esta manera para que la pieza esté firme. La pongo acá con mi tijera, presiono hacia abajo, allí ven ustedes, y hago el corte. Entonces vamos a empezar con un corte muy al ras para lo que sería una boquilla más delgada. Allí ustedes hacen presión hasta que puedan hacer el corte lo más limpio que puedan. Le damos la vuelta y continuamos por allí. Entonces ya se dan cuenta ustedes que esto requiere de cierta técnica y de cierta práctica para lograr un corte que sea lo más limpio que se pueda. Y ya casi terminamos. Eso.
Quiero que vean ustedes cómo queda. Entonces ven que el orificio es bastante pequeño. En este caso vamos tomando la medida. Vemos que aquí todavía no calza, así que hacemos un corte un poco más arriba hasta que quede justo a la medida que necesitamos. Por eso les decía que ustedes tienen que tomar en cuenta primero la medida de su válvula para que se eviten tener que estar haciendo muchos cortes. Vamos a subirlo por acá. Entonces el orificio es más grande, probamos y vemos que allí ya nos queda nuestra pieza adaptada. Cuando ya hemos encontrado la medida adecuada, entonces hacemos nuevamente el acople con nuestra jeringa y ya podríamos realizar nuestra decantación de la misma manera. Presionamos y vemos cómo empieza a fluir el líquido. De nuevo voy a sacar una cantidad muy pequeña, solamente para que sea con fines ilustrativos. En este método, para evitar filtraciones, me gusta retirar la jeringa dándole vuelta a la botella para evitar que se derrame el líquido. Pero ven ustedes allí que el método funciona, que es efectivo, que sí pueden retirar el líquido de sus botellas sin ningún problema. Para esta boquilla que es más ancha, vemos que aquí todavía no calza, no nos funcionaría. Haríamos lo mismo, entonces adaptamos el corte a la medida de nuestra válvula. Vamos cortando poco a poco, porque si ustedes se pasan de la medida y les queda muy ancho, entonces tendrían que descartar esta pieza, comprar otra jeringa y va a ser más difícil todo el proceso. Entonces es mejor hacerlo lentamente hasta que lleguen a la medida correcta. El siguiente método que les voy a mostrar también se realiza con jeringa. Es el método menos conocido, al menos entre las personas con las que he estado hablando de este tema, y también es el que yo menos les recomiendo porque es el que implica mayor riesgo de poder llegar a estropear las válvulas de sus perfumes y que queden inutilizables. Yo sé que eso no suena nada bien, pero si lo hacen de buena manera, el riesgo se reduce bastante y es un método que igualmente va a ser muy efectivo. Ya les muestro en qué consiste. Este método se trata igualmente de adaptar la parte de la aguja para que nos sirva en el método de decantación, solo que aquí vamos a utilizar parte de esta aguja. Entonces lo que vamos a hacer es realizar un corte de manera longitudinal, dejando una pequeña punta en esta zona de aquí, donde nace o donde se une la parte plástica con la parte metálica en nuestra aguja. Este corte sí se puede hacer con tijera, traten de que sea muy cortito y tiene que ser así porque esa parte metálica va a ingresar en la válvula del perfume. Tendría que quedarles algo así, por el estilo. Ven ustedes allí la punta metálica que es bastante corta. Y entonces lo que vamos a hacer es, de nuevo, colocarlo acá en nuestra jeringa y van a darse cuenta ustedes que esa parte metálica ingresa en la boquilla. Vamos a utilizarlo mejor con esta botella, que recuerden que tenía esta válvula que es la que se adapta a menos estilos de decantación. Podríamos utilizar este entonces. Es un proceso que es más difícil, es más tedioso, es más lento, entonces por eso es que yo les decía que no lo recomendaba. Pero ven ustedes allí que sí que funciona. Tiene filtraciones, ya se dan cuenta ustedes cómo gotea la parte de la aguja. La única ventaja que le doy a este método es que para casos como este, donde tenemos estas válvulas tan complejas, nos podría salvar utilizar este método. Ya para concluir, quiero mencionar estos decants, que son un método que ustedes seguramente han visto.
Yo también los he comprado por AliExpress. Y esto es como un 2 en 1 porque el envase sirve también para decantar de manera directa. Ustedes ven que en la parte inferior del envase trae esta especie de válvula también plástica que funciona de la manera tan simple como ponerlo acá en la válvula del perfume, presionamos y al hacer este movimiento, entonces el vacío que se crea va a hacer que el líquido suba y ven ustedes allí cómo se llena de perfume. Allí lo alcanzan a ver. Entonces les quedaría ya el líquido dentro del envase y ustedes lo podrían utilizar. Allí ven ustedes cómo atomiza. La desventaja de esto es que he visto que esto, después de hacer la decantación, esta válvula no es hermética y por acá pueden haber filtraciones. Cuando hay calor, cuando hay cambios de presión y de altura, por ejemplo, si ustedes viajan en un avión y llevan estos decants, eso puede hacer que se les filtre y se les va a arruinar la ropa, van a perder el líquido. Por eso es un método que a mí tampoco me gusta mucho particularmente, aunque podría ser el más fácil de todos, presenta esa complicación y entonces digamos que es inefectivo si ustedes consideran que con el tiempo se les puede empezar a derramar. Consejo importante, utilicen teflón o como lo llamen en sus países. Esto es una especie de cinta aislante que se utiliza para tuberías, sobre todo para desagües, y un poco de cinta negra. A mí me gusta ponerle de este teflón una tira delgada a los envases en esta zona de aquí donde está la parte roscada. Y eso es justamente, pues, como les decía, para evitar filtraciones luego de que quede el envase ya sellado. Yo se lo pongo en esta zona, tratando de que quede lo más tenso posible. Luego entonces ahí ya podemos enroscar la tapa. Y adicionalmente, si ustedes van a enviar estos decants, es decir, si son para la venta, para enviárselo a algún amigo, entonces para mayor seguridad le ponen esta cinta negra en esta zona de la tapa para evitar que no se vaya a filtrar por el cuello del envase y también para evitar que la tapa plástica durante el trayecto pues se pueda salir y que se filtre también por allí el líquido. Quedaría de esta manera entonces nuestro envase totalmente sellado, decantado. Ese es el resultado final. Espero que este video les haya servido, que puedan empezar a decantar sus perfumes, sobre todo que no vayan a tener inconvenientes, que no vayan a desperdiciar el líquido durante ese proceso de decantación. Creo que es importante tener paciencia. Al principio podemos tener algunos leves inconvenientes, pero si ustedes son cuidadosos van a aprender a hacerlo y cada vez se les va a facilitar más. Déjenme saber en los comentarios si ustedes conocían estos métodos de decantación o si tienen algún otro que no haya incluido en este video.